Ahí está, ya me lo pasó. Muchas gracias, muchas gracias. Ya está. Bueno, les decía, el capítulo 7 es un capítulo muy significativo porque es el capítulo donde el profeta Isaías nos va a presentar a este niño que nos es nacido, como dice el versículo, el Hijo de la Virgen. Pero cuando nosotros miramos el capítulo 6, el versículo 1, fíjense que dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Es decir, cuando muere el rey Usías, vamos ahora al capítulo 7, versículo 1, y miremos lo que está diciendo aquí Isaías. Isaías dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Bueno, acá ha pasado el tiempo. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 ha pasado el tiempo. No nos precisa el profeta cuánto tiempo ha pasado, sin embargo, el profeta lo que nos está diciendo que acá está como rey, está Acaz. Y en el capítulo 6 terminamos que era el día que murió el rey Usías. Ahora, el hijo del rey Usías fue Jotam. Jotam. Fíjense, volvamos a mirar el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 7. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías. Es decir, que entonces ha pasado el tiempo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Es decir, después que muere el rey Usías. ¿Quién lo sucede en el gobierno de Judá? ¿Quién lo sucede? Su hijo, Jotam. Pero acá, cuando retoma de nuevo la profecía, Isaías, ¿quién va a estar? Va a estar el hijo de Jotam, que se llamaba Acaz. Jotam, cuando nosotros miramos el libro de los reyes, nos vamos a dar cuenta que Jotam duró en el gobierno 16 años. ¿Eso quién lo va a contar? Lo va a contar el libro de los reyes. Entonces, duró 16 años en el gobierno de Judá. Y ahora, cuando nuevamente va a retomar estas profecías o comienza a escribir, entonces Isaías nos encontramos con el hijo de Jotam, es decir, con Acaz. Cuando nosotros pensamos, ustedes se acuerdan que la escritura, cuando se refieren a los reyes y nos cuentan la historia de los reyes, generalmente la escritura tiene un modo de hablar y dice que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios o hizo lo malo delante de los ojos de Dios para poder expresarnos, bueno, si anduvieron en el camino del Señor o no anduvieron. Tanto Usías, el rey Usías, como el rey Jotam anduvieron en lo bueno, en el camino, haciendo la voluntad del Señor. Pero nos vamos a encontrar con que este Acaz, ¿no? Este Acaz no es tan bueno, no hizo la voluntad del Señor y no confundirse Acaz con Acab. Acuérdense, acuérdense, hermanos, no confundirse con el otro rey que tiene un nombre parecido, pero en el reino del norte, en el reino de Israel, ¿no? Entonces, acá dice. Aconteció en los días de Acaz, hijos de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. ¿Quién nos va a contar este hecho, esto? Es decir, que
un rey extranjero de Siria llamado Resín, más el rey de Israel, del reino del norte, ¿no? Llamado Peca. Entonces, Resín y Peca, es decir, Siria e Israel, hacen una alianza los dos, ¿para qué? Para ir y tomar ¿a quién? Al reino del sur, al reino de Judá. Es decir, Israel a sus propios hermanos quiere venir y quiere invadirlos y para ello va a buscar alianza con Siria. Entonces, ¿quién nos va a hablar? Segunda de Crónicas, capítulo 28, el 5 y 6, 28, 5 y 6, nos va a hablar de este acontecimiento. Y no solamente Crónicas, el libro de Crónicas lo va a registrar, sino también lo va a registrar Segunda de Reyes, en el capítulo 7, versículo 1. Entonces, van a hacer esto, quieren entrar a Judá, ¿no? Y quieren combatir contra Judá y vamos a ver por qué hacen esto, cuál es el propósito. Versículo 2, si vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Fíjense, hermanos, que el nombre Efraín es otra manera de llamar al reino de el norte. El reino del norte, recuerden que es el reino de Israel. Pero a veces también la Biblia y los profetas van a llamarlo al reino del norte Efraín, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan quién era Efraín? El hijo de José. Exactamente, el hijo de José. Entonces, fíjense, no era el hijo no era de los 12, Efraín no formó parte de los 12 hijos originales de Jacob, sino que Efraín va a ser uno de los hijos de José. José sí fue uno de los 12 hijos de Jacob. Entonces dice, vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Hermanos, noten cómo este profeta Isaías va a nutrirse, va a utilizar estos recursos, ¿no? Literarios, estos recursos de hablar, decir, el corazón se le estrujó como, se estremeció como los árboles del monte, ¿no? A causa del viento. Mire qué figura, ¿no? Para decir el terror que le vino, el miedo que tuvo Acaz, este rey de Judá. Entonces, dijo Jehová a Isaías, versículo 3, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub. ¿Quién era este Sear Jasub? Este Sear Jasub es un hijo del profeta Isaías. El profeta Isaías va a tener dos hijos, ¿no? Dos hijos. ¿Se acuerdan? Uno es este y el otro, ¿se acuerdan cómo se llama? Si lo leyeron. El otro se llama Maer Salal Hasbaz. Un nombre muy complicado. Aparece en la Biblia, aparece aquí, ¿no? Y noten algo, el profeta Isaías va a dar a conocer en esta profecía, va a dar a conocer quién es su esposa. Y sabemos por qué lo dice en Isaías, que su esposa es una profetisa. Y Isaías también nos va a hablar que él tiene dos hijos varones. Y uno de los hijos varones se llama Sear Jasub, Jasub, como está en el capítulo, perdón, en el versículo 3.
Más adelante, Isaías nos va a presentar al otro hijo varón, que se llama Maher Salal Hasbaz. Ahora, estos nombres tienen un significado. Estos nombres de estos dos hijos varones tienen un significado y ¿por qué le pone Isaías a sus hijos estos nombres? Porque, como les dije, tienen un significado especial que le va a servir al rey Isaías para ilustrar una situación. Por ejemplo, el primer hijo, Sear Jasub, que nosotros estamos leyendo en el versículo 3, ¿saben lo que significa? Significa un remanente volverá. Es decir, los nombres de los hijos son nombres significativos, nombres que tienen que ver con la profecía que va a decir o que va a predecir Isaías. Entonces, este primer hijo se llama Sear Jasub y quiere decir un remanente volverá. Después vamos a ver qué quiere decir el otro hijo. Bueno, hermanos, seguimos. Entonces le dijo Jehová a Isaías, versículo 3: sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y en lugar de decir yo Sear Jasub, voy a reemplazarlo, tú, y el remanente volverá. Qué significativo este nombre. Tiene un significado profundo. Cuando este profeta está diciendo, Dios le está diciendo que salga él y el remanente volverá. Dice tu hijo, al extremo de dónde, del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Bueno, ¿qué es esto que el Señor le está diciendo? Se ve que este rey, el rey Acaz, una de las cosas que primeramente tenían que hacer los reyes de aquella época era, bueno, asegurarse cómo el agua llegaba al pueblo. Ellos tenían acueductos, ¿no? Ellos tenían distribución de las aguas. ¿Desde dónde? Desde los pozos originales. ¿Dónde lo vamos a ver muy clarito a esto, ¿no? Que no eran improvisados. Es decir, hoy por hoy nosotros sabemos los baños instalados, las cañerías de agua y todo, pero en aquella época también había distribución de aguas a través de caños, a través de los caños de aquella época. Miren, acá la palabra año 736 estamos hablando, antes de Cristo. Versículo 3 nos va a decir que después de esa coma, ¿no? Al extremo del acueducto, del estanque de arriba. ¿Este acueducto qué era? Era un caño que llevaba agua, que ingresaba o que abastecía a la población. No sé cómo sería, pero bueno, ese lugar le llaman el camino de la heredad del lavador. Bueno, y estuve buscando por qué. ¿Qué es lo que está haciendo Acaz? Seguramente Acaz lo que está mirando este acueducto y seguramente se estaba preparando. ¿Por qué? Porque venían el rey de Siria y el rey de Jerusalén, venían a ¿qué? A asediarlo. Una de las cosas primeras que hacían aquellos pueblos que invadían a otros, ¿qué hacían? Le cortaban el chorro, le cortaban el agua. Parte del asedio era eso. Los encerraban, recuerden cómo eran las naciones en aquella época, las ciudades en aquella época, cómo eran. Tenían un muro alrededor. ¿Para qué? Con tremendos portones que de noche se cerraban, de día se abrían. ¿Para qué esos tremendos muros? Y esos muros eran precisamente para evitar que fuesen asaltados, para evitar que fuesen tomados, que fuesen asediados, que entraran, ¿no? Cuando ellos estaban durmiendo o estaban distraídos. Entonces, fíjense.
lo encontramos a Acaz, que está cerca del acueducto. El Señor lo manda a Isaías. ¿Qué está haciendo? Como dije, seguramente estaría mirando cómo estaba, cuáles eran las condiciones de este acueducto, si de verdad al venir estos otros a asediarlo, ¿no? A rodearlo, si podían de alguna manera cortar el agua, afectar el agua, bueno. Entonces, y estaba en esta propiedad, en esta heredad del lavador. ¿Qué era lo del lavador? Bueno, ¿saben que estuve leyendo? Que ahí salían las mujeres en ese lugar que se llama del lavador, que había piedras, rocas, ¿no? Y que había agua. Entonces las mujeres iban a lavar la ropa y las dejaban arriba de las rocas de esos lugares para que se secaran. Entonces, por eso ese lugar se conoce como el camino, en el camino de la heredad del lavador. Entonces, y el versículo 4 dice, que le diga a Acaz, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. ¿Qué pasa cuando las brasas a las brasas le están saliendo humo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir el profeta con esto? No temas porque son dos cabos de tizón que humean. ¿Qué les parece que querrá decir esta expresión? Referirse a estos dos que venían, ¿no? Que querían ocupar Judá, referirse a Siria y a Israel, referirse como dos cabos de tizón que humean. ¿Qué querrá decir? ¿Qué les parece? Están encendidos, ¿Si están humeando? ¿Qué querrá Pero decir? para mí es porque ya, Se están apagando. ya no tiene Están pastoras. debilitados. Ay, Se están apagando. que se Claro, estaban sí. apagando. A ver si os quiero, estoy buscando en otra Biblia, estoy buscando, dile que deje de preocuparse, dice la nueva traducción viviente. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados, que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Entonces, eso es lo que quiere decir que eran débiles, que no le tengas miedo, son débiles. Acá vemos a este profeta recibiendo la palabra de Dios y transmitiendo este mensaje de Dios a este rey de Judá. Entonces el versículo 5 dice, y ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Fíjense los planes de los enemigos. Fíjense, vamos a aterrorizarla, primera cosa, vamos contra Judá, vamos a aterrorizarla, vamos a repartirnosla entre nosotros y pongamos en medio de ella al rey, al hijo de Tabel. Es decir, saquemos al rey este que era el rey de la familia de David y vamos a poner a un don nadie. ¿Quién es este Tabel y de dónde lo traían? ¿Con qué propósito? ¿No? Entonces, fíjense, hermanos, cómo si pudiésemos ir más allá de lo que está diciendo el profeta, ¿no? ¿Cuántas veces el enemigo también tiene estos planes contra la iglesia del Señor, contra algunos de nosotros, ¿no? ¿No? Y lo primero, una reacción tan humana como es la que tiene este acá, dice, tuvo temor, ¿no? Pero acá aparece la palabra del Señor, porque el Señor nunca deja ni abandona a su pueblo, ¿no?
Entonces, no te preocupes, son dos tizones que están apagados, apagados están. Entonces el versículo 7 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de 75 años, mire la precisión, dentro de 75 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Miren la precisión, ¿qué es lo que está diciendo acá? El Señor está diciendo a través del profeta. Dentro de 75 años iba a ser llevado cautivo, ¿quién? El rey de Israel. ¿Por quién? ¿Ustedes se acuerdan? Alguien que va a ser muchas veces mencionado acá en la escritura. ¿Se acuerdan por quién? ¿No? Por Asiria, hermano. Nabucco. No, Nabucodonosor fue al norte. Este que viene a atacar al del sur es del norte. Entonces sigamos leyendo. Dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, le está diciendo a Acaz, no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o sea de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces, fíjense hermanos, si el Señor te dice pedí yo te estoy mandando este mensaje, te digo que no te preocupes, te digo además que estos dos tizones están apagados, te voy a decir, te digo además que dentro de 75 años tus hermanos, este rey, estos del reino del norte, ¿no? No van a estar más, ¿no? Les va a pasar algo. Pedí ahora una señal para que yo te confirme lo que te estoy diciendo. De arriba, lo que quieras. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Si el Señor te trae este mensaje, pedime una señal. Y hubiera pedido, ¿Hubieran pedido la señal? Si Dios te está diciendo, sí, No, ¿lo hubieras pedido? ¿Sí? no, ¿No? ¿No lo hubieran pedido? Si el Señor te dice algo, no. ¿no lo hubieras hecho? ¿No lo hubieras hecho? No sé, pero No yo sabe. creo en su palabra. Ah, está bien, está Y bien. si él me dice que no tema, entonces no voy a temer. Ahí está. Bueno, fíjense que acá dice, no, yo no le voy a pedir ninguna señal. No, no. Y fíjense lo que termina diciendo. No pediré y no tentaré a Jehová. No voy a tentar. Versículo 12. Pero, ¿saben una cosa? Esta respuesta, parece una respuesta, a ver, podríamos decir una respuesta que está bien, es para no tentar al Señor, no, yo creo en la palabra, pero en realidad la respuesta no surge de la credulidad, sino que la respuesta, ¿saben de dónde surge? De la incredulidad. Veamos a ver si es así como decimos. Entonces, el versículo 13 dice, y dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es pocos el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? No le gustó nada esa respuesta al Señor. No le gustó que Acaz no pidiera una señal, porque el Señor lo estaba invitando a pedir una señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, ¿no? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, ¿no? Entonces,
¿por qué aparece esto de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros, ¿no? Como nosotros sabemos qué quiere decir. ¿Qué está haciendo acá Isaías? Isaías está profetizando lo que ya había sido profetizado. ¿Dónde, hermana? En Génesis capítulo 3. A ver, vayamos a Génesis capítulo 3 para que veamos. ¿Y por qué menciona que la Virgen, no? Vamos a ver. Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan cuando nosotros hicimos panorama bíblico? Nosotros hablamos de el protoevangelio, es decir, la primera vez que Dios va a hacer una referencia acerca de este hijo que iba a venir, este Salvador que iba a venir. Entonces, en el capítulo 3 vamos a encontrarle que dice, a ver, ¿dónde está, hermanos? 3:15 creo que es. A ver, dice que la simiente de la mujer. A ver si me ayuda. Acá está, 3:15. Dice así, 15. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjese que ahí habla de las simientes de la mujer. Este protoevangelio, así se conoce, ¿no? En teología, porque ¿quién lo va a poner? Lo va a poner Lutero, va a hablar sobre este pasaje. Génesis 3:15, si ustedes se acuerdan, en esta materia que yo les di a ustedes, panorama bíblico, les hablé del protoevangelio entonces, la simiente de la mujer, ¿dónde nuevamente es retomado esta idea? Acá, en capítulo 7, en el versículo 14. 7:14, vamos a ver que dice, la Virgen concebirá, porque la mujer era la simiente de este niño. ¿Por qué tiene que ser de mujer? No, de la mujer solamente. Todos los seres humanos sabemos que el que engendra es el varón. Todos sabemos. Sin embargo, en este nacimiento de este Salvador no podía ser engendrado por el hombre, porque el hombre iba a transmitir la pecaminosidad de todos nosotros los seres humanos. Entonces, acá el que engendraba iba a tener que ser el Espíritu Santo, como nos dicen los evangelios, y acá la simiente de esta mujer, de esta virgen, entonces iba a ser precisamente la simiente de la mujer, es esta, que se dice en 7:14. Entonces dice, he aquí que la virgen concebirá. Ella va a concebir, pero el que engendra es el varón. Y en este caso no había varón, es el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel, y hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Bueno, muchas canciones nosotros hemos escuchado acerca de que comerá aquí un niño nacerá y comerá mantequilla. Yo escuché muchas canciones, ¿ustedes? Acerca de que este niño comerá mantequilla y miel. ¿Qué no? Sí, sí, ¿Sí? A ver, San Pedro, los quiero escuchar. No, no, yo no. sí, sí hemos escuchado. A ver, Misa y Mica, por ahí los quiero escuchar. No, ¿Escucharon? no, no me acuerdo. No me Comerán, acuerdo, no me acuerdo. no se acuerdan. Bueno, ¿qué querrá decir que este niño comerá mantequilla y miel? Bueno, la mantequilla, ¿de dónde proviene? De la leche.
leche, de un alimento, de la vaca, de la cabra, no sé cómo hacían. Y la miel, mantequilla y miel, también de otro animal, ¿no es cierto? Fíjense, es tan común, pero tan común, que un ser humano coma leche, yogur, cuando es niño, ¿no? Leche, yogur, la miel, bueno, no tanto ahora, pero bueno, ¿qué nos quiere decir acá el profeta? El profeta, ¿saben lo que nos está diciendo? Que va a ser 100% este niño, 100% humano. Por eso destaca esto de la mantequilla y miel, que va a comer lo que come otro niño para aquella época, que era un hijo nos es nacido. ¿Y por qué el profeta? Porque no está esto en forma caprichosa o porque sí, que va a comer mantequilla y miel. ¿Qué tan relevante en cuanto a la obra de la salvación era que, a ver, qué comía este Salvador? Si comía fruta o no comía, no es tan relevante, pero lo que nos quiere decir el profeta es que este niño iba a ser un niño 100% humano. ¿Por qué recalco esto, hermanos? Porque nosotros vamos a ver a lo largo de la Biblia, y vamos a ver particularmente en el Nuevo Testamento, particularmente en el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Primera de Juan particularmente, vamos a ver que Juan tiene que hablar acerca, como yo creo que ya muchas veces le dije, que lo que hemos visto cuando se refiere a Jesús, lo que hemos visto y hemos oído, dice Juan, y hemos palpado. ¿Por qué habla del ver, del oír y del tocar, del palpar? Porque precisamente, hermanos, la doctrina de Jesucristo va a ser atacada siglos después. ¿En qué sentido va a ser atacada? La humanidad de Jesús, diciendo que Jesús no era un ser humano, sino que era una apariencia. Tenía la apariencia de un ser humano, pero no era un ser humano. Y nosotros sabemos, de acuerdo a la cristología, el conocimiento de Cristo que nos viene desde los profetas, particularmente Isaías, que este niño, nos va a decir el profeta, va a ser tan igual a otro niño que va a comer mantequilla y miel, ¿no? Va a comer esto, va a ser un ser humano, 100% ser humano, que nosotros sabemos que Jesús verdaderamente 100% ser humano y 100% Dios. No fue ser humano solamente, ni Dios solamente, sino verdadero hombre y verdadero Dios. Y el profeta nos está diciendo, este no viene de una concepción normal, de un hombre y una mujer. Este que viene, este niño, por eso lo dice ahí, este niño va a ser concebido por la Virgen lo concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, este Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel, capítulo 15, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué quiere decir otra vez, además de decirnos que va a comer mantequilla y miel? Dice, hasta que sepa desechar lo bueno y lo malo. Que era un bebé común, un bebé humano. Eso nos quiere decir 100% humano. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que hace ya unos cuantos años, y de tanto en tanto se reflota, hay evangelios como el evangelio de Tomás. No sabemos, no están dentro de los libros canónicos, no está. Pero de tanto en tanto aparecen algunos evangelios que dicen, ay, esto no estuvo en la Biblia, esto se encontró, que en Qumran se encontraron nuevos libros. Bueno, ¿qué van a decir estos? Que Jesús
A los 6 meses ya hablaba, caminaba, porque para demostrar que era divino, que era sobrenatural, para demostrar que era muy adelantado. 6 meses ya caminaba, hablaba. No, la escritura no nos dice esto. La escritura nos está diciendo que al igual que otros niños, dice, miren, estaba en el versículo 14, el 15, comerá mantequilla, dice, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Por qué este énfasis que hago, hermanos? Porque no podríamos tener un Salvador, perfecto Salvador, si este perfecto Salvador no se hubiera encarnado. La encarnación de Cristo fue real y era lo que nosotros necesitábamos, que alguien, el Señor Jesús, se identificara completamente con esta humanidad, con nuestra humanidad, una humanidad que estuvo caída, una humanidad pecadora, una humanidad muerta, una humanidad completamente alejada de Dios. Y todo esto a partir que Adán y Eva pecaron, ¿no? Entonces, nosotros necesitábamos, al igual que el primer Adán, un segundo Adán con la naturaleza humana, 100%, naturaleza humana, 100%, naturaleza divina. Entonces, esto es lo que está diciendo este profeta. Esto que a veces lo pasamos más, ay, que come mantequilla. Bueno, que los quiero escuchar. ¿Sabían esto? ¿Lo habían pensado así? Los quiero escuchar. ¿Habían pensado esto? Es decir, hermanos, que desde el principio, ya este profeta Isaías nos está sentando bases acerca de esta cristología, este conocimiento de este Salvador, las cosas que nosotros hoy creyentes debemos saber, debemos entender y debemos aprender a explicarles a otros, ¿no? Este Cristo verdadero humano y verdadero Dios, ¿no? Que ya está en el año 700 y pico, este profeta, el profeta Isaías, podía ya anticipar esto, ¿no? Dice, versículo 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. La tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Es decir, que le dice a Acaz que pida una señal arriba o en el cielo, en la tierra. No pide ninguna señal. El profeta le da la señal. Y el profeta utiliza esto para anunciarnos, ¿no? Anunciarnos que esta virgen concebirá este niño, que este niño tendrá como nombre Dios con nosotros. Eso es, Dios con nosotros. Entonces, que va a comer mantequilla y miel. Y antes que este niño, dice, sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Siria sería abandonada. Israel sería abandonada. Y le asegura, le dice, esto va a pasar, esto pasa, ¿no? Entonces, el versículo 17 dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, es decir, ahora la profecía se concentra en quién, en Judá, reino del sur. Hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá,
Esto es el rey de Asiria. ¿Qué quiere decir? Hermana Diega, pero usted nos dijo recién que el rey de Asiria iba contra el rey de Jerusalén. Perdón, contra el rey de Israel. ¿No dijo eso? ¿No dijo que que el reino de el norte fue llevado por Asiria y que el reino del sur fue llevado por Babilonia? ¿Cómo es que usted está diciendo, cómo es que él dice ahora esto? Versículo 17, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es al rey de Asiria. Y acontecerá, a ver, vamos a ver qué más dice acá. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Y acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche quedarán. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Está pasando lo siguiente, que Acab, como muchas veces vamos a verlo, ya lo vimos y ahora lo vamos a seguir viendo, los reyes, ¿qué hacían? Los reyes a veces formaban alianzas humanas para defenderse de otros. Entonces vamos a encontrar acá que este Acaz, ¿no? Empieza a coquetear ¿con quién? Con este rey de Asiria. ¿Y qué va a pasar? Este rey de Asiria se va a dar vuelta y en lugar de acompañar al rey de Judá, lo que va a hacer, va a querer, ¿saben qué? Va a querer ocupar Judá. Ya la escritura nos dijo que 75 años más adelante, ¿no? El rey de el norte iba a ser llevado cautivo, que iba a desaparecer. Uno de los dos tizones encendidos y el otro tizón apagado, perdón, era Siria. Entonces, acá lo que está diciendo la escritura es que, ¿y qué más va a hacer Judá? Judá no solamente va a coquetear haciendo alianzas con reyes de potencias extranjeras como era Siria, sino que también va a coquetear ¿con quién? Va a coquetear con Egipto. Miremos lo que dice el 18. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto. ¿Qué es la mosca? ¿Saben qué son? Ejércitos. La manera de referirse el profeta Isaías a los ejércitos, a los soldados, a la gente de Egipto es con la palabra esta mosca. Pero miren qué más va a decir. Y a la abeja que está en la tierra de Asiria. ¿Qué es la abeja? Es decir, moscas y abejas en el lenguaje de este profeta quiere decir que son los ejércitos. Dios va a permitir que Acaz fuera asediado. Dios permite estas cosas, siempre con un propósito. El propósito es este Acaz era un incrédulo. Este Acaz no se atrevió a pedir señal, se hacía el humilde, se hizo el humilde, no, no voy a tentar a Jehová. Pero en realidad era incredulidad, era uno de los reyes que hizo lo malo ante los ojos de Dios.
no le creyó a Dios, no creyó el mensaje profético. Entonces, y encima va a buscar alianzas que después se van a dar vuelta contra él, contra su propio reinado. Entonces, va a utilizar, dice la palabra acá, va a utilizar el Señor, va a utilizar a estos ejércitos de Asiria y al ejército de Egipto, a estas moscas y a estas abejas, ¿no? ¿Para qué? Para que sitien a Judá. Y vendrán y acamparán todos, dicen, los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día raerá el Señor con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, esto es con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Hermanos, ¿qué está diciendo esto de la navaja alquilada que va a raer los pelos de la barba dice acá, y de la cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará? Ustedes saben que en aquella época la gente, los varones, utilizaban barba. Y una de las maneras de avergonzar un pueblo que entraba a un lugar como para sojuzgar a ese pueblo, una de las cosas que hacían para humillarlos, ¿saben qué era? Los afeitaban. No solamente los afeitaban, sino que además a veces le cortaban la ropa a la altura de las nalgas para que esa vergüenza, eso, fuese un testimonio de humillación, un testimonio de acá venimos nosotros y no solamente nos vamos a apropiar de tus cosas, de tu gente, de tu cultura, no solamente eso, sino que además tenían que conocer, ¿saben qué? Tenían que conocer la humillación. Esto es lo que está diciendo, esto cuando el profeta está utilizando esta palabra de la navaja alquilada en el versículo 20. Con los que habitan al otro lado del río, esto es con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla ciertamente, mantequilla y miel, comerá el que quede en medio de la tierra. Bueno, a veces nosotros tenemos que leer con mucha tranquilidad las profecías. Y generalmente los profetas estos del Antiguo Testamento, estos profetas como que están contándonos algo, de pronto paran esto que nos están contando y empiezan a hablarnos como de otra cosa, ¿no? Y parece como que si no estamos atentos a qué es lo que está diciendo acá el profeta y el lenguaje, esta manera de hablar, esta manera de expresar esta palabra de Dios, parece como que son cosas como distintas. La verdad que no son cosas distintas ni contradictorias. ¿Qué está diciendo en el 21? Y acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, un hombre. ¿Qué hombre? ¿No nos venís diciendo, Isaías, que va a haber un asedio y que van a entrar como moscas y como abejas, van a entrar estos ejércitos de Asiria y de Egipto, y ahora salís con un hombre? Bueno, lo que está diciendo acá el profeta es que a pesar de toda esa circunstancia, a pesar de todo esto, de estos ejércitos que iban a entrar a Judá, Dios siempre se guarda un remanente. Dios nunca fue el propósito del Señor de exterminio, de terminar con su pueblo, de borrarlos del mapa. No, nunca fue su propósito ese. Entonces, en medio de este asedio, de estos ejércitos que van a entrar, dice acá la escritura que
dice, acontecerá en aquel tiempo que en el 21, acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas. Y a causa de la abundancia de la leche que darán, comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Es decir, hermanos, esta minoría, este pequeño remanente que Dios se guarda, ese pequeño remanente es un remanente que va a ser prosperado. ¿Cómo, hermana Diega? Y bueno, acá me dice que va a criar una vaca, sin embargo, va a haber suficiencia, abundancia, acá dice, va a comer mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede, el que quede, el que quede, este remanente, el que quede en medio de la tierra. Acontecerá el 23, también en aquel tiempo. Mire cómo se repite, la misma frase se repite en el versículo 21. Lo volvemos acá a tener en el 23. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Acá otra vez cambia el profeta, ¿no? Está continuando con estos versículos anteriores que vinimos viendo al 21, ¿no? Cambia. ¿Por qué? Porque cuando el juicio del Señor está, hermanos, el juicio del Señor está. El juicio está cuando hay pecado, ¿no? No pasa por alto el pecado, no pasa por alto. Siempre hay un juicio por el pecado, pero a pesar de este juicio que hay, el profeta nos dice que va a haber un pequeño remanente, y ese pequeño remanente, el que hace la voluntad de Dios, el que queda ahí, dice, el que quede en medio de la tierra, ese será prosperado. Ese, porque Dios lo prosperará. ¿Eh? Entonces, hermanos, finalizamos el capítulo 7 y empezamos con el capítulo 8. Quiero escuchar los comentarios porque ya tengo la lengua seca de hablar yo. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Aprendieron? ¿Hay algo para Sí, rescatar? ¿Hay algo para compartir? ¿Nada? ¿Nada de nada? Bueno, ¿nadie quiere decirme nada? Bueno, vamos al sí, capítulo. Sí, que, hermana. sí, que en verdad qué rico que es el libro de Isaías, ¿no? Cuánta enseñanza tiene por detrás y uno a veces lo lee como un libro y en realidad tiene mucha enseñanza. La verdad que muy lindo. Sí, tiene muchísima enseñanza, mi hermana. Muchísimas cosas para ver y para aprender. Ustedes saben que Isaías se le llama algunos eruditos, algunos estudiosos de la Biblia, le llaman el quinto evangelio. Es decir, tenemos 4 evangelios, pero a Isaías se le llama el quinto evangelio. ¿Por qué le llaman el quinto evangelio? Porque este es un profeta que va a hablar mucho acerca de este Mesías que va a venir. Lo va a ver como este siervo sufriente que cuando el Señor vino. Va a hablar de eso y va a hablar después de qué va a pasar en el milenio. Por ejemplo, otros profetas no hablan mucho acerca del milenio. No hablan mucho acerca de esta gran tribulación que está para venir, ¿no? Entonces, se le llama el quinto evangelio. Entonces, porque habla mucho acerca de este Mesías. Y no solamente se le llama el quinto evangelio, sino también que dicen casualidad, dicen ellos. No, no existe la casualidad.
Recuerden que este libro tiene 66 capítulos. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia? 66. 66. Ajá, muy bien. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. 39. 39 libros. ¿En cuántas partes nosotros dividimos el libro, o está dividido el libro de Isaías? ¿En cuántas partes? En dos. En 2. Muy bien. La primera parte es desde el capítulo 1 hasta ¿qué capítulo? 39. 39. 39. Ah, justo coincide con la cantidad de libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, ¿no? Y son a Así es. partir del 39, a partir entonces del capítulo 39, desde el capítulo 40 hasta el 66, tenemos entonces 27 libros más. Entonces, fíjense que algunos dicen, qué coincidencia, ¿no? 66 libros, 66 capítulos como los 66 libros de la Biblia, 39 libros como equivalentes a los 39 capítulos, pero bueno, nada más que algo como para considerar, nada más que para eso, ¿no? Para que ustedes vean. Entonces, ahora estamos en el capítulo 8 y dice, me dijo Jehová. Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maer Salal Hasbaz. Este es el segundo hijo que tiene. Este es hijo de Isaías. ¿Qué quiere decir? El despojo se apresura, la presa se precipita. Cada vez que lo llamaban a este buen muchacho, fíjense que miren cómo lo llamaban. El despojo se apresura, vení. El despojo se apresura. Porque esta es la traducción del nombre. El despojo se apresura. O como dice ahí, que la presa se precipita. La presa se precipita, vení. La presa se precipita, anda para allá. Bueno, fíjense que qué propósitos tienen los nombres de los hijos del profeta. Entonces le está diciendo, toma una tabla. Todavía no había nacido el hijo. Todavía no había nacido el hijo. Y le dice, toma una tabla grande y escribí en ella con caracteres legibles tocante a Maer Salal Hasbaz. Y junté conmigo, por testigos fieles, al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maer Salal Hasbaz. ¿No? Entonces, fíjense, hermanos, cómo el Señor utiliza del profeta, utiliza también a su familia. Y su familia, la profetisa, cada uno de los hijos, también va a formar parte de este mensaje profético que tiene Isaías. Y dice, y junté con, versículo 4, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que estuvimos leyendo en el capítulo 7? ¿Se acuerdan lo que Dios dice acerca de estos dos tizones apagados ya son, ¿no? Acá retoma de nuevo el profeta y está hablando, dice, habla de Siria, cuya capital, ¿cuál era? Damasco, ¿no? Y el nombre del rey era, ¿se acuerdan? Lo vimos, ¿no? Resín. Resín era el nombre. En el capítulo 7 está el nombre del rey de Siria, Resín. Y el rey de Samaria, perdón, el rey de Israel, cuya capital es Asiria, no se olviden de estos datos. Después nos hacemos mucho lío, pero bueno, traten de recordar. Bueno, fíjense, dice
Entonces, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. ¿Saben lo que significa Siloé? Algunas iglesias se llaman Siloé, el estanque de Siloé, que vamos a encontrar este estanque de Siloé, lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Bendición puede ser, bendición y protección, Claro, ¿o no? y sí, yo encontré que quiere decir paz, ¿no? Ah, quietud, claro, quietud, sí, Quietud, pues. paz. Entonces, Sí. dice así, me perdí. Estaba en el versículo 6. 5, Por 5. cuanto, sí, 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos agua de ríos impetuosas y muchas. Note otra vez la figura poética que va a utilizar Isaías para hablar de Asiria. La va a decir que son aguas de ríos impetuosas y muchas. El Señor va a hacer subir sobre estas dos reinos, va a hacer subir aguas impetuosas y aguas, dice ahí, con todo su poder. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Nos aclara el capítulo 8 lo que yo les dije del capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 18, capítulo 7, versículo 18, ven que está hablándole al rey de Acaz que el versículo 18 dice que está hablando de, perdón, no dice que está hablando nada, dice que Egipto y Asiria van a mandar a sus ejércitos. Acá en el capítulo 8, en este versículo que terminamos de leer, dice, y pasará, 8:8, y pasando hasta Judá, es decir, no solo iba a atacar al reino del norte, no solo a Siria, sin la A delante. Asiria venía contra ellos dos, pero además iba a correrse hacia el sur, hasta Judá. Inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, porque está hablando de aguas. Y note la figura que está utilizando el profeta. Llega el agua, es decir, hasta la garganta, no los iba a ahogar, no los iba a ahogar. Recuerden que está utilizando la figura de las aguas. Va a entrar a Siria, pero te va a llegar hasta la garganta. El enemigo te va a llegar hasta la garganta, pero no te va a hundir, no te va a ahogar. Es decir, iba a ser un tremendo asedio, un tremendo problema. El enemigo iba a venir, ¿no? Estoy recordando que la escritura, también acá en Isaías dice el enemigo, aunque venga el enemigo como un río, el Señor levantará bandera de victoria, ¿no? Así que acá le está diciendo, llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. No te va a ahogar, no te va a hundir.
pero lo vas a tener, las aguas te van a llegar hasta la garganta. Qué figura, ¿no? Qué figura. Porque cuando uno piensa en las inundaciones, ¿no? Piensa en las aguas crecidas y todo, que te lleguen hasta la garganta, es que ay, te tienen ahí, ya está, ya te ahogas, ya te ahogás, ya te ahogás, pero es lo que está diciendo el profeta. Sin embargo, ¿no? La profecía es tan clara hasta la garganta, porque nunca el Señor va a permitir que su pueblo, sus escogidos, desapareciesen. Siempre, como digo, hay un remanente, siempre hay hasta ahí. Yo voy a utilizar a Siria para que sea una herramienta para tratar ¿qué? Tratar la desobediencia, tratar el pecado, tratar la incredulidad, tratar el no considerar a Dios, ¿no? Tratar todo esto. Voy a utilizar la Siria, pero el agua y te va a llegar hasta la garganta, pero no te va a hundir, ¿no? Reuníos pueblos, versículo 9, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Otra vez la palabra quebrantados, quebrantados, quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. El Emanuel, este pueblo desobediente, este pueblo olvidado, este pueblo idólatra, este pueblo confiado, este pueblo en sí, confiado en sí mismo, este pueblo, resulta que el profeta habla de Dios con nosotros. Dios con nosotros, de este Emanuel. Por eso dice acá, fíjense, versículo 10, tomad consejo y será anulado. ¿Por qué va a ser anulado el consejo? Proferir palabra y no será firme. ¿Por qué, Isaías? Porque está Emanuel, porque Dios está con nosotros. Ese Dios con nosotros lo podríamos reemplazar por Emanuel, el del versículo 7:14. Y dará un hijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros y acá dice el versículo 8 o 10, dice, porque Dios está con nosotros. Entonces, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Jehová de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, la del norte y la del sur, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Entonces, fíjense qué importante lo que nos está diciendo el profeta. No, el versículo 12, el versículo 11, dice, y me enseñó que no camine por el camino de este pueblo, porque su pueblo tenía que ser distinto. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Su pueblo es distinto, su pueblo camina en la luz del Señor. No en la luz del mundo, de la luz mundana, la luz, los consejos de esta gente, ¿no? Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. Fíjense lo que está diciendo este profeta. Cuando hagas todas estas cosas, versículo 14,
13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Él tiene que ser tu temor, no lo que teme este mundo, no lo que teme el pueblo de aquella época. Y a Él sea vuestro miedo, ¿no? El Señor sea. Dice, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Y acá viene el versículo 16. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Atar el testimonio. Atar y sellar. Atar y sellar. No ha cambiado eso para su iglesia. Estaban acá hablando, este tiempo donde está profetizando Isaías es el tiempo de la ley. Nosotros en la dispensación de la ley, nosotros estamos en la dispensación de la iglesia, pero esto no ha pasado de moda, no ha cambiado. Nosotros tenemos que atar, dice el testimonio, y sellar la ley entre mis discípulos, ¿no? Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Fíjense, no distingue acá entre el reino del norte y el reino del sur, sino que habla de la casa de Jacob, es decir, todo Israel. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, escuchen lo que viene, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿De qué está hablando el profeta cuando dice consultar a los muertos por los vivos? ¿Qué pasaba en esa época? ¿De qué, Mariana? No se te entendió bien si hablaste. ¿Alguien puede contestarme? ¿De qué está hablando esto de consultar a los muertos por los vivos? ¿Puede ser de los adivinos que estaban en esa época, de los agoreros? Sí, Espiritismo, sí. de espiritismo, de espiritismo. Es decir, hermanos, este pueblo de Dios, miren en qué cosas estaban. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿No? Hermana Diega, Sí, 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 yo estoy leyendo la nueva traducción viviente sí, hermana. y habla de los mediums. El versículo habla de los mediums. Bien. Sí, sí, de los mediums. Por eso digo del espiritismo habla. Ustedes saben que en la actualidad, no conozco otra, pero en la actualidad está la Escuela Científica Basilio. La Escuela Científica Basilio es espiritista. Es espiritista. Y ellos tienen reuniones y ellos tienen mediums y los mediums hacen de intermediadores, por eso la palabra de ahí viene, entre el muerto y la persona que está viva y que quiere hablar a veces. Muchas personas que tienen mucha tristeza porque extrañan a su padre, extrañan a su madre, extrañan a un familiar, ¿no? Y quieren hablar y no saben en lo que se metan, ¿no? No saben que no puede ser, que no. Diga, Sí, si yo no me equivoco, y bueno, la gente de Zárate que está presente me va a corregir, creo que en la Castelli hay una escuela de esa acá en Zárate. sí. Ah, tienen muchas filiales. Sí. Tienen muchas filiales. Hay por Por todos todos lados. lados, ¿no? Por todos lados, y Se difundió mucho. sí, sí.
y hace muchísimos años que esta Escuela Científica Basilio está en Diego, nuestro... Diego, un comentario. Usted sabe que ahí en Villa de Lina hay una casa de estas y ellos tienen en el cartel, ellos tienen en el cartel el nombre de Jesucristo. Es increíble. Ahora incluyen el nombre de Jesús en sus carteles. Es Sí. increíble. Bueno, hermano, Para... sí, sí, adelante, adelante. No, eso. Bueno, ustedes saben una cosa, que la Escuela Científica Basilio siempre tuvo la figura de Jesucristo, siempre. Tiene una cruz, en las fachadas tienen una cruz, y en el medio de la cruz tienen como un círculo, en el medio de la cruz. Cuando usted entra a la Escuela Científica Basilio, usted ve algunos cuadros que están como en blanco y negro. Las hermanas o los hermanos que son más grandes se acordarán, que antes las fotos, había que sacar, salían como en blanco y negro. No, sí, salían en blanco y negro, y cuando uno entra ahí, encuentra unos cuadros como de Jesús, ¿no? Como si fuera una foto de Jesús, en blanco y negro, y después tienen otra figura más, Pancho Sierra, que fue también otro gran espiritista, otra que le llama la Madre María, una señora mayor, la foto es una mujer grande, la Madre María, no la Virgen María, la Madre María le llaman así. Entonces, y tienen la cruz enfrente. Y esa cruz que está, les digo, donde los palos de la cruz se encuentran, bueno, en el medio tienen como un círculo. Y les digo una cosa, ellos invocan el nombre de Cristo, ¿eh? Invocan. Y cuando empiezan con sus reuniones, las reuniones espiritistas, ellos hacen un movimiento con las manos, porque ellos hablan que se llama Escuela Científica Basilio. Entonces ellos dicen que eso es científico, científico, que científicamente pueden invocar a los muertos, y los muertos se hacen presentes y utilizan como vehículo a un medium que va a hablar, ¿no? Para decirle algún mensaje al incauto, al que está ahí, ¿no? Entonces, acá la escritura nos está hablando de esto, ¿no? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Además, miren, esto estaba prohibido. ¿Existía ya? Sí existía, ¿no? Miren, Deuteronomio 18, versículo 9. A ver, hermanos, si alguien lo encuentra y lo lee. Deuteronomio 18 del 9 al 12. Y otro que busque Levítico 20 del 2 al 7. Deuteronomio 18 del 9 al 12, leo. Sí, Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿vio? Bien. ¿Y Levíticos 20, 2 al 7? Dirás Dirás asimismo, perdón, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra él, tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre.
Ajá, bueno, me pareció que tenía algún versículo que hablaba No. de la consulta a los muertos. Fíjese lo que dice el 20. A la ley y al testimonio. Si no En el dijera, versículo 6. a ver, hermana. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Ajá, bien, hermana. Así que fíjense, hermanos, qué tremendo esto del espiritismo, de los agoreros, de los sortílegos. Fíjense, es tremendo lo que dice acá el Señor. Entonces, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es decir, conforme a la ley de Dios, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, y levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Serán sumidos en las tinieblas. No es chiste estos pecados, no es chiste, ¿no? Entonces, fíjense que ahora empezamos el capítulo 7, capítulo 9. Bueno, Nacimiento y reinado del Mesías. Bueno, vamos a encontrar que este capítulo 9 va a relacionarse, ¿saben con qué? Con el capítulo 7, ¿no? Se va a relacionar y va a decir, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Yo, ¿ustedes saben dónde estaba Zabulón y Neftalí? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? eh, Bueno, a ver si lo miramos. Y el uso compartido no está activado. Hermana, ¿usted podría activarme el compartir? La hermana que hoy tenía, no está activada. El anfitrión no me permite, dice. Pero usted sí, María Sosa creo que es. sí, la hermana María Sosa, ¿me podrá activar el compartir? ¿Está hermana Sosa? ¿Está por ahí? ¿No? ¿No está? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Mire, hermana, y a ver si alguien puede ayudarla. Hermana Sí. María, ¿usted está en una computadora o en un celular? Teléfono. Bueno, vaya a donde dice participantes Sí, y en participantes busque a Diego. Gallega. Ahí está. Toque ahí en Diego y le tiene que salir para pasar anfitrión o para pasar, ¿cómo es que dice? Algo así le va a saltar. Yo la toco y no. Bueno, no importa, no importa, lo dejamos para la próxima vez. A ver si yo tengo acá, ahí tenía un mapa. Un momentito, hermanos. A ver si puedo traer un mapa. A ver si lo encuentro el mapa. Acá está el mapa. Ahí la pasaron, A ver. ahí la pasaron hermana Diega, de anfitrión. Ah, sí, sí. Un momentito, hermanos. sí. ¿Ustedes ven un mapa ahí? Sí, Bueno, Sí, Sí,
La Sí, escritura, bien, la escritura está hablando recién nosotros vimos que dice, que menciona el versículo 1, está mencionando la tierra de Zabulón, ¿no? Y a la tierra de Neftalí dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino de mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Bueno, miren dónde está Zabulón. Ahí esa parte que es color lila clarito, ¿lo ven? Ahí Sí. yo estoy marcando. sí, Y miren Neftalí, está pegadito arriba, arriba está. Ujú. sí. Zabulón y Neftalí. Bueno, ¿quién es el que va a mencionar o a quién se está refiriendo acá el profeta Isaías? Vayamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 15. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? ¿Qué está profetizando este profeta? Está hablando de Zabulón y Neftalí. Y miren quién va a volver a retomar esta profecía y a quién se está refiriendo. Que al fin, dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. ¿Por qué el camino del mar? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Alguien puede leer Sí, Mateo 4:15? Mateo 4:15 dice, Sí. tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ajá. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Ah, Mesías. Al A Mesías, Jesús. a Jesús. En Mateo lo dice claramente, ¿no? Bueno, acá, en este lugar, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, dice que camino de el Galilea, camino del mar. Bueno, ¿qué mar? ¿A cuál mar se está refiriendo? Bueno, si ustedes miran acá, este Mar de mar es Galilea. es el mar de Galilea, ¿no? Sí, el mar de Galilea. También le llaman, ¿saben cómo? No solamente mar, tiene tres nombres que lo vamos a encontrar en la Biblia. Mar de Galilea, el río, y también lo vamos a encontrar como Tiberias, el mar de Tiberias. Ese nombre lo va a mencionar el apóstol Juan. Entonces, fíjense, Zabulón y Neftalí, sigamos leyendo el 9, lo que dice, el pueblo que andaba en tinieblas, versículo 2, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué el versículo 9 en la última parte habla de Galilea de los gentiles? Porque el ministerio de Jesús, ¿dónde se inició? ¿O dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿En Nazaret? ¿Y Nazaret a qué pertenecía? Galilea. Galilea. Bueno, Galilea. miren, hermanos, acá no se ve, pero todo esto que yo estoy señalando con el cursor, todo eso es Galilea. Acá no se ve, porque este mapa es un mapa antiguo que nos va a mostrar a nosotros cómo cuando entraron a la tierra prometida, las 12 tribus, cómo se repartieron las tierras. Una de las tribus, Neftalí, estaba acá, ¿no? Parte en color amarillita, y acá Zabulón, esta parte de color lila. Entonces, fíjense, hermanos, todo esto es Galilea, Galilea de los gentiles. Ahora, ¿cómo es? No hace más que maravillarnos cómo este hombre, este profeta de Dios, año 736 aproximadamente, está profetizando esto, profetiza esto, ¿no? Entonces dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos.
Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemado, pasto de fuego. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su Príncipe de imperio. paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Maravilloso, Hermosa maravilloso. Por palabra. eso es el quinto evangelio. Fíjense cómo, Hermosa palabra. ¿cómo? Hermosa palabra. Preciosa palabra, hermano, preciosa palabra. El Señor envió palabra a Jacob y cayó ¿dónde? En Israel. Y la sabrá todo el pueblo. Efraín y los moradores de Samaria, recuerden que otra manera de llamar a Israel, es decir, el reino del norte, otra manera es llamarlo Efraín. Bueno, fíjense dónde estaba Efraín, acá a donde en el mapa esa parte clarita, ahí estaba, esa era la parte que ocupaba esta tribu, la tribu de Efraín, ¿no? Dice, ¿por qué Efraín está ocupando y no José? Está ocupando ese lugar ahí. ¿Saben por qué? ¿Y por qué José no está acá? No está. Cuando miro el mapa de todas las tribus, no aparece el nombre de José. ¿Por qué? José era uno de los hijos de Jacob. Sin embargo, no aparece José. Aparece el nombre del hijo, Efraín. Ustedes si se acuerdan, no sé si, hermanos, si se acuerdan que cuando salen Hermana Diega, disculpe, hay un micrófono prendido. Sí, Se escuchan otros ruidos. sí, se escucha. Ya no. Me parece. Fíjense, hermanos, que cuando salen de Sí, Egipto ya había muerto José. sí, Llevaban los sí, huesos de José, sí, ¿no? Decir que cuando entran a la tierra prometida, a quienes se les va a repartir la parte que le correspondía a José, José, va a ser a Efraín, Efraín. y hay otro hijo más. ¿Sí? ¿Estamos de Ahora acuerdo, sí. hermanos? Bueno, vuelvo de nuevo, dejo de compartir, vuelvo de nuevo con ustedes y seguimos leyendo. Entonces, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y lo sabrá todo el pueblo, y Efraín y los moradores de Samaria, mire uno de los pecados que son nombrados, soberbia y con altivez de corazón, dicen, soberbia y altivez, dos pecados. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Cabrahigos es traducido acá. El cabrahigos es el 910, a ver cómo lo traduce la otra versión. ¿Qué es un La cabrahigos? TLA dice Sicómoro. Ah, un sicómoro. El sicómoro es donde estaba subido su saqueo. Así que fíjense, hermanos. Entonces dice, cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová
levantará los enemigos de Resín contra él, otra vez el de Siria. No, este es el de Israel. Y juntará sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esta frase del versículo 12, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, se va a repetir varias veces en este versículo. Miren, hermanos, en el versículo 17, la última parte. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El 17, la última. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Bueno, ahora otro que lea el versículo 21, también la última parte del 21. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Bueno, ahora vamos al capítulo 10, versículo 4, la última parte. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Muy bien. Entonces, fíjense cómo se repite esta. ¿Saben, hermanos, que algunos de ustedes tienen el micrófono abierto, se está escuchando que están con la tele o la radio prendida, no sé? Sí. Dale. La hermana Angélica Campagne y el hermano Humberto Terraza son los que tienen el micrófono abierto. Bueno, fíjense de cerrarlo, hermanos, para que no se superponga lo que estamos hablando con lo que estamos intentando hacer. Bueno, fíjense acá entonces, dice el versículo 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña, en un mismo día. El anciano venerable de rostro es la cabeza. Ya no, la misma Biblia nos explica quién es la cabeza a la que se refiere en el versículo 14. El anciano venerable de rostro es la cabeza y el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos y toda boca habla de propósitos, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Qué quiere decir esta frase, hermano? Cuando uno la lee por primera vez, parece como que el Señor va a seguir todavía castigando. Sin embargo, no está diciendo eso la frase. La frase dice que ni con todo esto ha cesado su furor. Quiere decir que a pesar del furor del Señor, a pesar que el Señor los castiga, todavía su mano sigue extendida. No extendida en el mano que los voy a seguir castigando mucho más, sino que a pesar de este castigo, Él tiene misericordia. Eso es a lo que se refiere la palabra. A eso se refiere estas frases que son repetidas varias veces, ¿eh? Porque la maldad se encendió como fuego. El versículo 18, cardos y espinas devorará y se encenderá de lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego, y el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es decir, a pesar de todo este juicio, no los va a destruir el Señor.
es lo que está diciendo. Su mano está extendida, ¿para qué? Para bendecir. A pesar de todo esto, cuando se cumpla todo esto, el Señor va a tener misericordia. ¡Ay de los que dictan leyes injustas! Capítulo 10. Y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces, hermanos, fíjense, lo que viene ahora dice que Asiria va a ser el instrumento de Dios. ¿Para qué? El instrumento de Dios para llevar a cabo este castigo. Dios permite ese castigo. Dios permitió que esta nación extranjera lo castigara a este reino del norte, ¿no? Dios lo permite. Dice. Entonces, a ver. Yo quería ver esta noche con ustedes que no voy a llegar, de ninguna manera voy a llegar. Quería ver, bueno, vamos al capítulo 11 del reinado del Mesías. No llego nunca. Yo quería llegar al capítulo 24 por lo menos hoy, pero no llego. Bueno, ¿cómo les va con esto? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Claro. Sí, es muy valioso Sí, lo que sí, estamos veo. aprendiendo. Sí, sí. Fíjense, hermanos, una de las conclusiones que a priori que uno puede llegar en estos pocos capítulos que hemos leído es que Dios es santo, ¿no? Dios es santo, que no se puede, no hay manera que Dios pase por alto el pecado de su pueblo. Y cómo este pueblo, aunque Dios le envió palabra tras palabra, profeta tras profeta, sin embargo el pueblo era un pueblo que estaba endurecido, un pueblo que no quería escuchar, un pueblo que andaba en los caminos de los otros pueblos, ¿no? Que había adoptado para sí la soberbia, la altivez, que había adoptado para sí la idolatría, que había adoptado para sí esto de consultar a los muertos, ¿no? Sin embargo, el Señor, que no va a dejar ni pasa por alto el pecado, a pesar del juicio, siempre el Señor habla de un remanente, un pequeño remanente, ¿no? El cual va a ser prosperado, un remanente que piensa en Dios, un remanente que guarda su ley, un remanente que de alguna manera está amando al Señor, pero que y esa gente, ese pequeño remanente es el remanente que va a ser, muestra la Escritura que va a ser prosperado. Entonces, el capítulo 10, el versículo 20 dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, este es otra vez el remanente, y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. ¿Saben lo que está diciendo este versículo? Esta gente buscó ayuda y buscó formar alianzas con otros. Buscó la ayuda de otra gente, de otras naciones. Cuando lo que esperable de esa gente, ¿qué era? Lo esperable es que la ayuda la buscara en Dios, en este Dios que ellos sabían que era real,
este Dios que los había sacado de Egipto, ¿no? Este Dios que los había acompañado estos 40 años, ese Dios que los había hecho entrar a la tierra prometida, ese Dios que les había mostrado su mano poderosa, ¿no? Sin embargo, acá este versículo dice, en aquel tiempo, los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado, es decir, no todos van a quedar, ¿no? En aquel tiempo, dice, y los que hayan quedado de la casa, nunca más se apoyarán en el que los hirió. Es decir, estas alianzas que habían hecho, las alianzas que les salieron mal, lo que nosotros también tenemos que aprender de estas lecciones, que son lecciones del pasado, ¿no? Tenemos que aprender cuando nosotros estamos en medio de necesidades, cuando nosotros estamos en medio de problemas, cuando nosotros estamos en medio de temores, cuando nosotros estamos, montones de cuestiones podemos tener. Nuestra confianza tiene que ser el Señor. No tenemos que salir corriendo a buscar alianzas, ni allá, ni ayuda de acá, ni ayuda de allá, ni no, no, no. El Señor, eso es lo que está diciendo. Entonces dice el versículo 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Horeb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Maravilloso, maravilloso. Así que, bueno, mis hermanos, yo creo que hasta esta noche llegamos hasta acá, hasta capítulo 10, ¿no? Ustedes terminen de ver la parte final y si pueden, miren los capítulos que vienen. El 11, 12, 13, voy a proponerme la clase que viene. Vamos a pasar rápidamente estos capítulos que vienen del juicio a las naciones, porque ahora viene juicio sobre Babilonia, viene juicio contra el rey, contra Siria, viene contra Filistea, viene contra Moab, viene contra Damasco, todo eso está ahí, contra Israel mismo, contra Etiopía, contra Egipto, bueno, contra Arabia, todas esas naciones van a recibir un juicio. Dios profetiza a través Dios le da el mensaje a Isaías e Isaías profetiza estos juicios que vienen contra estas naciones. ¿Qué tarea les pido que hagan? Si pueden, hermanos, busquen en la actualidad, ¿con qué países Israel, el Israel actual, con qué países Israel tiene alianzas? Alianzas de paz, tratados de cooperación. Bueno, si pueden, busquen, porque va a ser muy curioso cuando la clase que viene nosotros veamos qué alianzas fueron en el pasado, ¿no? A quienes el Señor castigó. Y bueno, y en la actualidad, el Israel actual, ¿con qué países ha hecho alianzas? Porque ha hecho unas cuantas alianzas con algunos países cercanos y algunos más lejanos, pero que están mencionados en la Biblia, ¿no? Y eso es lo curioso y que me llama la atención.
Bueno, hermanos, hasta esta noche llegamos hasta acá. Sigan leyendo, y sigan orando para que el Señor nos dé la gracia para que podamos, leer y aprender mucho más, ¿eh? Le pido a alguno de ustedes que haga una breve oración y ya estaríamos terminando.